Hay una autora de muchos himnos que probablemente hemos cantado o hemos escuchado y que no sabíamos que esta autora que escribió estos himnos era ciega. Fanny Crosby es autora de más de 8,000 himnos. Y Fanny, luego de que nace, por un error médico, queda ciega. Poco tiempo después, aún en su ceguera, Dios extiende gracia y la salva, y ella, en lugar de amargarse por su ceguera física, ve la ceguera como un medio de gracia para proveer en ella una madurez en su fe. Ella encontró en su nueva vida en Cristo un deseo de mostrar al mundo, al menos con sus dones de escribir, cómo su fe iba creciendo y su piedad iba madurando. Ella escribió himnos como To God Be the Glory, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, entre otros. Y en una entrevista a Fanny le preguntaron si lamentaba el error de los médicos al momento de nacer, que le quitó la vista. Esto es lo que ella responde: si pudiera haber hecho una petición antes de nacer, hubiera pedido ser ciega. Ella dice: mi ceguera me ayudó a conocer al Señor. Mi ceguera me ayudó a crecer en mi vida de piedad. Mi ceguera me ayudó a escribir tantos himnos. Pero más aún, si hubiera tenido la oportunidad de hacer una oración antes de nacer, hubiera pedido ser ciega, porque cuando llegue al cielo, la primera cara que verá mis ojos será la de mi Salvador. ¿Cómo una persona puede ver la fe y crecer en su fe de una manera tan robusta? Yo creo que ella vio cómo el crecer en piedad a través de su condición fue movido por la promesa que tenía para esta vida y para la siguiente. Y cómo, a pesar de su limitación física, ella pudo ejercitar su alma a la piedad al punto de anhelar únicamente ver a su Salvador. Había un gozo entre la manera como ella había abrazado su condición y la esperanza que tenía. Y eso es bueno que no lo pierda de vista, porque todo lo que vamos a hablar en el día de hoy nace de la realidad de ese gozo y esa esperanza que tenemos, que debe de mover todo lo que hacemos, como cantábamos. Fanny Crosby vivió esa realidad de 1 de Timoteo capítulo 4, 7 y 8. Ejercítate para la piedad, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Y a pesar de su condición física, ejercitó su alma para la piedad, ejercitando a miles con sus himnos. El texto que tenemos hoy, yo quiero invitarte a que abras tu Biblia o la enciendas en 1 de Timoteo capítulo 4. Ya la hermana Audrey leyó los versículos que nosotros estaremos leyendo y exponiendo. Déjeme poner un poco en contexto el texto antes de que nos movamos al texto. Por si alguien nos está visitando, el texto de hoy es la continuación de esta serie de predicación basada en el libro de 1 de Timoteo, que hemos llamado Pelea la buena batalla. Y desde el capítulo 1, Pablo viene animando a Timoteo a estar siendo una influencia con su liderazgo pastoral en una iglesia a la cual Pablo 3 años antes de enviar a Timoteo, había escrito una carta. Timoteo va a la iglesia de Éfeso y 3 años antes la iglesia de Éfeso recibió la carta de Efesios. Y en esta carta Pablo está tratando de animar a Timoteo a ser un instrumento de gracia para ayudar a esta iglesia a
cuidarse de los falsos que están torciendo la sana doctrina, que están naciendo dentro de la iglesia, a tener en cuenta que algunos se iban a apartar de la fe, que iban a apostatar, y eso lo vimos la semana pasada. Pero también Pablo le dio instrucciones a Timoteo de cómo la iglesia, el liderazgo en la iglesia debería operar, las mujeres, el llamado pastoral a los hombres, el diaconado, tanto para hombres como para mujeres. Y ahora Pablo en el capítulo 4 advierte a Timoteo otra vez de algo que él mencionó en el capítulo 1, y es acerca de estos falsos que están viviendo de una manera que con sus maneras de vivir están negando la salvación que ellos han abrazado. Agarre eso. A la luz de estos falsos, imagínense que en medio de nosotros, para que usted entienda, existen personas que proclamaban ser cristianos, pero su manera de vivir de alguna manera está contradiciendo el llamado a la cual ellos habían supuestamente respondido. Y esta contradicción estaba causando grandes problemas en la iglesia de Éfeso. Así que en el capítulo 4 él advierte de la apostasía, y ahora, luego de que él le advierte del carácter de estos falsos cristianos y falsos maestros, y le advierte también de las enseñanzas de estos falsos, ahora Pablo quiere llamar la atención de Timoteo para enfocarse en la manera como él va a vivir, de manera que ahora su testimonio no sea igual que la de estos falsos, y lo llama a vivir y a disciplinarse para la piedad. El llamado de Pablo a Timoteo de disciplinarse para la piedad es un llamado también a la iglesia de Éfeso de disciplinarse para la piedad, pero es un llamado también para nosotros también de disciplinarnos para la piedad. Así que el título del sermón es a la luz de esa realidad, de ese llamado que Pablo está haciendo, y le está haciendo a la iglesia, y le está haciendo a Timoteo, y lo está haciendo a Eclesía hoy, y es: vivamos y seamos una iglesia piadosa. Por lo tanto, el título del sermón es la iglesia piadosa. Y quiero hacer la advertencia otra vez para que usted no piense en este edificio que, como dijimos la semana pasada o semanas anteriores, en 1 hora y media va a ser un gimnasio para jugar básquet o un lugar donde hay una escuelita. Cuando hablamos de la iglesia, estamos refiriéndonos a todos aquellos que han proclamado ser discípulos de Cristo. Todos aquellos que han sido alcanzados por la gracia del Señor en el pasado, todos aquellos que están siendo alcanzados por la gracia del Señor en el presente, y todos aquellos creyentes que se unirán en el futuro. Así que cuando hablemos de una iglesia piadosa, sustituya a la iglesia por su nombre. ¿De acuerdo? Un Moisés piadoso, un pastor piadoso, un cristiano piadoso, un esposo piadoso, una esposa piadosa. Piénselo, porque estos versículos nos van a preparar para la próxima semana, donde Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo de conducta, de fe, de amor y de pureza. Así que esta es la antesala de lo que vamos a ver la semana próxima. Y es bueno que usted sepa que Pablo ahora quiere que el testimonio de Timoteo sea un instrumento que grite a voces a la iglesia la manera como la iglesia y cada creyente debe de vivir. Así que a la luz de este texto de hoy y del sermón de hoy, quiero darte la idea que va a resumir todo el sermón de hoy. Una iglesia piadosa, y vuelvo y digo, sustituye iglesia por su nombre para que no deje de sentirse aludido, porque debes de sentirte aludido. Una iglesia piadosa se nutre continuamente de la palabra de Dios, mostrando una disciplina constante en la piedad y manteniendo firme su esperanza en el Dios vivo. ¿Lo tiene? Una iglesia piadosa, y ahí ponga su nombre otra vez. Ponga su nombre, siéntase aludido. Creyente. Se nutre continuamente en la palabra de Dios, mostrando una disciplina constante en la piedad y manteniendo firme su esperanza en el Dios vivo. Así que déjeme ayudarnos a navegar sobre estos versículos respondiendo a la pregunta: entonces, ¿cómo luce esa iglesia piadosa? O pudiéramos decir, ¿cómo luce un cristiano piadoso? A la luz de esa idea y a la luz del texto que tenemos por delante, 3
cosas que vamos a ver y que debe de manifestarse. Primero, se alimenta constantemente de la palabra de la fe. Versículo 6. Segundo, manifiesta continuamente su disciplina en la piedad. Y tercero, mantiene firmemente su esperanza en Dios, en el Dios vivo. Se alimenta constantemente de la palabra de la fe, manifiesta continuamente su disciplina en la piedad y se mantiene firmemente en su esperanza que tiene en el Dios vivo. Veamos el primer componente en el versículo 6, cómo una iglesia piadosa se alimenta constantemente de la palabra de Dios, porque esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo que haga. Y desde ya vuelvo y digo, siéntase aludido y siéntase aludido, porque si usted está pensando en otra persona o en esto como una institución o en esto como esta reunión, entonces le va a pasar por encima el sermón. Pero si usted sustituye iglesia por usted, que ha decidido seguir a Cristo voluntariamente, rindiendo su vida al señorío de Cristo, confesando con su boca que Él es el Señor, entonces está hablando de usted y de mí. Versículo 6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ante la advertencia que él hizo en los versículos anteriores, donde muchos se iban a apartar de la fe, que iban a apostatar de la fe, un creyente piadoso, un ministro de Cristo, en el caso de Timoteo, que era un ministro, él iba a ministrar a esta iglesia, es ser un ejemplo cultivando esta verdad para los demás cristianos, cultivando su disciplina de nutrirse continuamente con la palabra de Dios y con el cuerpo de verdades a que llamamos sana doctrina y que Pablo llama buena doctrina. Mire cómo él dice: al señalar estas cosas serás un buen ministro de Cristo. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer, porque es haciéndole preguntas al texto, ¿a qué se refiere Pablo, cuando dice al señalar estas cosas? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice al señalar estas cosas a los hermanos? ¿Cuáles cosas? Bueno, usted tiene que saber que él está conectando todas las cosas que él mencionó en el capítulo 4, en los versículos anteriores, 1 al 5. Debes de señalar a la iglesia lo que el Espíritu ha revelado. ¿Lo recuerda la semana pasada? El Espíritu ha revelado claramente por estos falsos que muchos van a apostatar, muchos van a apartarse. También en el capítulo 4, en el versículo del 1 al 5, él dice que vendrán con esta hipocresía, con corazones, con conciencias cauterizadas. Van a prohibir casarse, van a mandar a alguno a no abstenerse de alimentos. Estos son falsos, Timoteo. Ellos no solamente van a tener una vida de hipocresía, es decir, que dicen una cosa pero viven de otra, sino que también sus enseñanzas son torcidas. En el contexto, lo vimos la semana pasada, si usted quiere revisite el sermón de la semana pasada. Ellos eran una influencia de ascetismo y el gnosticismo. El ascetismo estaba prohibiendo los placeres, entre ellos el matrimonio. No se casarán. ¿Cómo? Pero Dios dijo que era bueno. Antes de que el hombre cayera, en Génesis 3, en el 2:24, Él mandó a la gente a casarse. ¿Y cómo es que ahora ustedes me están diciendo que no nos casemos? ¿Y cómo ustedes están diciendo ahora que no comamos de esto y de aquello? Y en los versículos anteriores Pablo da como argumento: todo lo que Dios creó es bueno y nada se debe de rechazar si se recibe con acción de gracia. ¿Por qué? Porque es santificado por la palabra de Dios. Él lo dice en los versículos anteriores. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo: tú advirtiendo a la iglesia estas cosas que estás haciendo, tú vas a ser un buen ministro, exponiendo la mentira, el engaño y guardando la sana doctrina. Tú vas a ser un buen siervo. Es la palabra que usa aquí en primera de Timoteo, aunque es diáconos, pero sabemos que no se está refiriendo al oficio de diácono, sino de siervo también, de servir ministrando. ¿Por qué? Porque su amor por cuidar la iglesia, enseñando y guardando la sana doctrina y la palabra de verdad, advirtiéndolo de estos falsos engañadores, hipócritas, es el reflejo de un corazón que ama a la iglesia de Cristo.
Así que un hombre que representa a Cristo, Pablo le está diciendo a Timoteo, es un hombre que va a cultivar una vida como la de Cristo, una vida de piedad, una vida que va a requerir disciplina, una manifestación de lo interno. Por lo tanto, va a cuidar una vida de piedad y esto debe de ser prioridad. Ahora, Pablo le está diciendo a Timoteo que él debe de nutrirse de la palabra de Dios porque es parte de las prioridades que tiene una persona que es un buen siervo, un buen ministro, un cristiano piadoso, es que se va a nutrir. Esto es prioridad. Mírenlo en el versículo 6. Serás un buen ministro, siervo de Cristo, nutrido, el verbo está continuamente, no es una vez, continuamente con las palabras de verdad, de la fe, las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Pablo le está diciendo, tu prioridad es alimentarte. Mira por qué esto es fácil entender en la práctica. Le voy a decir por qué es fácil. Porque yo estoy seguro que la prioridad de todo el que está aquí cuando termine el servicio, ¿cuál va a ser? Comer. Algunos, comer es más prioritario incluso que bañarse, que dormir. Hay algunos que comer es su deleite. Pablo está usando esta ilustración justamente porque para todo el ser humano que ha existido, comer es una prioridad, porque sin comer usted se debilita y puede llegar a enfermarse y puede llegar a morirse. El comer da los nutrientes necesarios para que usted adquiera las vitaminas necesarias que van a ayudarlo a mantener una defensa saludable, a crecer. Debes de comer proteína para que tu masa muscular se mantenga. Debes de comer un poco también de aquello, de vegetales. Gracias a Dios no menciona la cebolla, pero para los que les gusta la cebolla debe estar incluida. Pero Pablo usa algo que es prioritario para la vida para dar una enseñanza muy clara. La vida de piedad se va a cultivar alimentándote diario de la palabra de Dios. Escuche bien, porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí comemos en ocasiones 3 veces al día y hay otros que comen más de 3 veces al día. Déjame poner esto de una manera práctica y visible. Si Pablo está usando esta ilustración de nutrirte en un verbo continuo, se nutre continuamente de la palabra de Dios. Pablo claramente está diciendo, la vida del cristiano, del ministro, de los creyentes, es una vida que ha hecho del nutrirse de la palabra de Dios una prioridad. No es que el domingo escuché aquí la clase y luego vuelvo a abrir mi Biblia el domingo. No es que en ocasiones se me quedó la Biblia porque no sé dónde la dejé. No. Es que usted continuamente está persiguiendo nutrirse de la palabra de Dios. Y no solamente alimenta diariamente de la palabra de Dios, sino que también rumea. Es decir, usted sabe el ejercicio que hacen las vacas cuando comen. Es un poquito desagradable ilustrarlo, pero ellos comen, mastican y la devuelven y la ponen en una parte de su estómago y luego vuelven y la sacan y la mastican. Y Pablo le está diciendo, no solamente nutrido de la palabra de Dios, sino también de la sana doctrina que tú has seguido. Es que tú te mantienes masticando estas verdades de la sana doctrina que te van a ayudar a mantenerte en el camino de una manera piadosa, ni muy liberal ni muy legalista, piadosa, donde el evangelio está central. Y a mí me encanta porque cuando él dice y de la buena doctrina, no es que tú vas a estar comiendo cualquier cosa, no es que tú vas a estar exponiéndote a cualquier cosa, sino que con conciencia tú sabes la buena doctrina que tú necesitas masticar. Vamos a poner esto de una manera más práctica. Nosotros lo que nos gusta comer, para que no sientan que yo estoy juzgando a nadie, por alguna razón la comida chatarra nos atrae. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos aquí medios tímidos en confesar sus pecados. Pero la verdad es que por alguna razón la comida que no es saludable nos encanta, ¿sí o no? Y la comida, y nos dicen, tiene que bajar de peso porque tiene la presión alta, el azúcar alta, todo está alto. ¿Y qué tiene que dejar de comer, señores? Lo que nos gusta, el pan dulce, el azúcar, carbohidratos. Lo que nos gusta es lo que nos prohíben comer. Y nos dicen, tienes que comer carne, pescado,
Tienes que comer proteína, vegetales. Yo no sé si usted lo puede ver claramente. Ahora mire la tendencia de nuestro corazón. Espiritualmente no es la excepción. Por alguna razón, nosotros podemos sentirnos atraídos por la comida buena, pero no necesariamente habitamos comiendo diariamente de la comida buena. Nosotros sabemos que debemos de alimentarnos de la palabra de Dios y crecer en una vida de masticar continuamente estas verdades, pero no nos relajamos y empezamos a escuchar cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de predicador, cualquier tipo de canción. Nos distraemos, nuestro tiempo se nos va en muchas cosas que no traen ningún tipo de beneficio a nuestra alma y lo preferimos. Lo que Pablo está diciendo es que un buen ministro, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hombre piadoso, una mujer piadosa, continuamente va a hacer de la palabra de Dios su prioridad. Ahora, mire dónde nos debe de golpear esto. Donde tiene que golpearnos es ante la pregunta siguiente: ¿es la palabra de Dios nuestra prioridad? Usted dirá, amén, pastor. Ok, podemos decir amén. Ahora vamos a ver cómo en la semana la palabra de Dios está presente en tu vida. Cómo empieza tu día, cómo termina tu día, cómo transcurre tu día, cuánto te expusiste a la palabra de Dios. Y no solamente a la palabra de Dios, porque no es solamente leer un libro o leer un capítulo y decir, ya me leí el libro tal. No. Es mantenerte masticando y viendo las verdades doctrinales que Timoteo ha seguido, que son cardinales para la fe y que van a ser necesarios para seguir moldeando en nosotros un corazón piadoso, un corazón que atesora al Señor y un corazón que quiere obedecer al Señor. ¿Qué tan presente está tu vida la palabra de Dios? Tampoco es que yo veo a la palabra de Dios como un check. Ay, tengo que abrir la Biblia hoy porque es que si no, no voy a tener la... Ay, ya, terminé, ya. Viene lo próximo. No es de esto a lo que se está refiriendo. Es que la palabra de Dios es una prioridad en nuestra vida, donde nosotros continuamente nos refugiamos para marinar nuestro corazón y saturar nuestro corazón y nuestro entendimiento de las verdades que necesitamos recordar para mantenernos en un mundo tan difícil como el que vivimos. La implicación es clara, hermanos. El cristiano debe ser alguien que habitualmente se nutre de la palabra de Dios y que continúa haciéndolo. Ahora, ¿cómo usted de una manera u otra ha priorizado la palabra de Dios? No lo sé, pero el llamado para todos es: no hay manera de vivir una vida piadosa fuera de la palabra de Dios. Y le voy a explicar por qué. No hay manera de que usted pueda vivir una vida piadosa sin la palabra de Dios, porque tratar de vivir una vida piadosa fuera de la palabra de Dios puede caer en puro legalismo, puede caer en el ascetismo, que era la corriente de pensamiento que decía no placer, no nada, no comas, no te cases, no nada. Porque no está movido necesariamente por el temor a Dios, sino por beneficios personales. Puede usted también distinguir así. A mí me llama la atención que Pablo le dice a Timoteo: y la buena doctrina que tú has seguido. Yo te hago una pregunta a la luz de toda la serie: ¿estás en capacidad de discernir la buena doctrina de la mala doctrina? Así como nosotros sabemos qué es comida chatarra y qué es comida saludable, yo me pregunto si usted y yo estamos facultados de discernir qué predicador, qué verdad es saludable y qué verdad no lo es. ¿Por qué? Porque en el marco de este libro hay mucha verdad que no es completa verdad, sino es media verdad que busca confundir. ¿A quién usted se expone? ¿A quién usted lee? ¿A quién usted sigue? ¿A quién usted imita? La verdad es que una vida que crece en esta piedad se alimenta continuamente de la palabra de Dios y del cuerpo de verdades que conforman la sana doctrina. Déjeme decirle, una vida de piedad no es un conjunto de cosas religiosas. Yo más adelante voy a definir lo que es la vida de piedad o la piedad en sí mismo.
Es bueno que usted vaya poniéndose en su mente que la vida de piedad es un estilo de vida que fluye como resultado de su temor a Dios y de conocer a Dios. Es un estilo de vida. No es que usted es piadoso un día y el otro día es impío o no piadoso. Es un estilo de vida en el cual yo crezco, que fluye, escuche bien, de una devoción a Dios y que está anclado en la esperanza que yo tengo en Dios. Una vida piadosa es un estilo de vida que debe de hacerse visible en tu casa, en tu matrimonio, en tu crianza, en el trabajo, en la vida normal. Fluye de ahí. No es que usted en la iglesia todos parecemos piadosos. Déjeme decirle: ay, pastor, vamos a orar, estoy orando. La vida de piedad es la vida del cristiano, no es una opción. No hay tal cosa como un cristiano piadoso y un cristiano no piadoso. Un cristiano piadoso es el estándar. Y como dije, dije al principio, usted tiene que ir preparándose para el sermón de la próxima semana, donde Pablo le va a decir a Timoteo: sé ejemplo en qué, en conducta. Es que tiene que haber una coherencia en fe, en amor, en pureza. Por lo tanto, si usted quiere, el final de esta historia es esta: todo cristiano debe vivir piadosamente, no es una opción. Ahora vamos a responder más adelante cómo luce esa piedad, claro, y qué es la piedad. Pero también yo veo en el texto algo que va acompañado de esta vida de piedad, y es disciplina. Usted lo puede ver, se nutre de la palabra de Dios. Disciplina, y lo vamos a ver más adelante, requiere esfuerzo, perseverancia, enfoque constante, la verdad del evangelio. Hermanos, yo le voy a confesar mi corazón. No tengo problema en mostrar mi vulnerabilidad y pido que oren. Yo tengo que bajar 25 libras, 20. Usted puede hacer de mucha ayuda para mí, no invitándome a comer carbohidratos. Se lo agradecería, aunque me muera por los carbohidratos. Yo sé que mi responsabilidad no es suya, es mía. Y mi esposa siempre me reprende. Yo sé lo que tengo que comer. Yo sé lo que no tengo que comer. Yo sé a lo que tengo que renunciar. Así que no es tema de conocimiento, es un tema de esfuerzo. Y es un tema de disciplina. Es un tema de que cuesta. Ahora lleve esa realidad que yo como pastor, y quizás puede ser su realidad, yo no estoy juzgando a nadie. Quizá usted está habitando en mi misma lucha, quizá la suya es otra, pero lleve eso al plano espiritual. La vida de piedad se requiere una continua disciplina de venir delante de las verdades que me van a formar, me van a capacitar, que voy a ver y que luego voy a modelar y enseñar. Pero fuera de la palabra de Dios y del cuerpo de doctrina, yo no puedo tratar de vivir mi propia versión de una vida cristiana piadosa. Porque la verdad de un cristiano piadoso se alimenta de su conocimiento de Dios, del carácter de Dios, de las verdades de Dios. Y si yo no conozco a Dios ni conozco su voluntad, usted lo que va a vivir de una manera religiosamente piadosa. La vida piadosa que se cultiva de la palabra de Dios va a terminar mostrando a Cristo. Vivir de tal manera que Cristo sea evidente en todas las áreas de nuestras vidas. Así que se nutre continuamente de la palabra de fe y de este cuerpo de doctrinas, donde venimos continuamente. Y déjeme decirle, nosotros orábamos y cantábamos: Señor, avívame, Señor, avívame. Es el deseo. Ahora, no hay avivamiento fuera de la palabra de Dios. Escúchelo. El avivamiento no es una experiencia espiritual que usted se siente de una manera. No. Es una búsqueda continua del rostro de Dios por medio de la palabra de Dios que Él ha revelado. Y es en la medida en que nosotros somos asombrados por esas verdades de Dios que nuestro corazón se enciende. Se lo demuestro con la escritura. Lucas capítulo 24. Los discípulos que iban camino a Emaús, luego de que Jesús les abrió las escrituras y le enseñó como Moisés, los profetas y los salmos hablaban de él, ¿qué dijeron los discípulos? ¿No ardían nuestros corazones cuando éramos expuestos a la palabra de Dios? Si usted probablemente no está viviendo un tiempo de avivamiento espiritual, considere dónde está su corazón de cara a la prioridad de la palabra de Dios.
No lo podemos desconectar. La palabra de Dios, la Biblia es el único libro, escuche, que Él mismo dice que es efectivo. No lo dice el Corán. El Corán no dice una cosa como esta. Ni las Vedas del hinduismo dicen algo como este. Mire lo que la Biblia misma dice. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es útil para redarguir, para instruir, para corregir. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. ¿Y qué? Y equipado para toda buena obra. Fuera de la palabra de Dios no hay vida de piedad. No hay manera de conocer la voluntad de Dios. No hay manera de conocer el carácter de Dios. No hay manera de modelar a Cristo fuera de una vida que no está nutriéndose continuamente con la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, 16 dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Usted está viendo cómo la Biblia misma se autocalifica como un instrumento de gracia para partir las intenciones y revelar el corazón del hombre, mostrar las verdades del hombre y llevarlo a la provisión que Dios ha dado. Dice el versículo 16, el versículo 12 del capítulo 4 de Hebreos: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, no hay vida de piedad fuera de la palabra de Dios. Y todo cristiano que quiera crecer en una vida de piedad debe de cultivar y nutrir su vida continuamente con la palabra de Dios y con un cuerpo de doctrina. Lo segundo es que manifiesta continuamente su disciplina en la piedad. Mira el versículo 7 al 9. Mira el contraste que Pablo está haciendo. Pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas. No sé si que está acusando a las viejas. Y mira el contraste: más bien disciplínate a ti mismo. ¿Para qué? Para la piedad. Y aquí él hace un contraste interesante, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesas para la vida presente y también para el futuro. Agarre eso ahí, léalo ahí, léalo. Tiene promesas. ¿Por qué es importante que usted lo lea? Porque la disciplina de la vida de piedad, la disciplina en la piedad, es movido por un gozo y unas promesas para el presente y el futuro. Usted lo ve. Y dice: palabra fiel es esta y digna de ser aceptada. Mientras usted está alimentándose y nutriéndose de la palabra de Dios, usted va a ser capaz entonces de rechazar la basura. Pero nada tenga que ver con fábulas profanas propias de vieja. En la medida en que yo me expongo a la verdad, identifico lo falso y rechazo lo que no tiene provecho. Yo no sé si usted supo, o quizás lo sabe o ha pensado, que el domingo, ¿qué día es hoy? 18 de mayo, 8, 9, 10, 11 de la mañana del 2025 no se repetirá jamás. Usted lo sabe. Ni tampoco el sábado 17 del 2025, y todo lo que usted hizo no se repetirá jamás. Y así sucesivamente, cada día que tenemos delante no va a volver a repetirse. Lo que Pablo está diciendo: yo requiero que entiendas que esto debe de ser prioridad para tu vida, de manera que tú aproveches bien, te nutras bien y puedas crecer en lo que es importante y prioritario. No hay manera de volver al tiempo. Y yo me pensaba y pregunto: ¿cómo vamos aprovechando el tiempo? ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? Una vida que crece en esta piedad manifiesta una disciplina en la piedad, rechazando estos mitos y cuentos de viejas. Pablo está refiriendo a falsas enseñanzas. Y Pablo está diciéndole: no pierdas tiempo. A veces nosotros queremos estudiar mucho estos mitos y estos disparates que se están enseñando. No. Conoce la verdad.
conoce la verdad y mientras tanto, disciplínate. No ocupes tu tiempo, aprovecha bien tu tiempo. No ocupes tu tiempo pensando disparates. No ocupes tu tiempo en cosas que no van a resultar en un beneficio para tu piedad. Prioriza la palabra de Dios, prioriza las verdades de Dios y disciplínate. Disciplínate. En contraste a estos que están enseñando mitos y comida chatarra espiritualmente, tú, Timoteo, disciplínate para la piedad. Y aquí, Timoteo, yo te voy a dar, Pablo, una metáfora para que tú entiendas del atletismo o lo que la sociedad en ese contexto priorizaba, y era esforzarse en tener cuerpos esbeltos. Recuérdense que la cultura grecorromana, que tenía mucha influencia en este contexto de la iglesia de Éfeso, tenía mucho énfasis en el cuerpo. Y por eso usted ve que muchas de sus culturas, todos los modelos que usted ve en ese momento estaban bien definidos físicamente. Disciplínate para la piedad. Y ahora él va a usar una metáfora donde dice: el ejercicio es poco provechoso, y contrasta esto. ¿Qué idea le viene a la mente cuando usted piensa en una persona disciplinada? ¿Qué le piensa a la mente? Usted piensa en sacrificios, usted piensa en recurrencias, repeticiones. Cuando usted piensa en un atleta de alto rendimiento, usted sabe que ese atleta de alto rendimiento tiene que hacer sacrificios. Uno piensa en enfoque, uno piensa que esa gente tiene una meta por delante. Usted piensa en que hay dedicación, hay entrega, hay sacrificio. Usted, cuando está disciplinado, pudiera ser la antítesis de distraído, porque usted no se distrae, usted tiene claro cuál es su norte. Por eso Pablo le dice: no le preste atención, no te distraigas con estos mitos. Todo lo contrario, disciplínate para la piedad. Es la segunda prioridad que te doy. Primero, nútrete continuamente en la palabra de Dios, y mientras tanto, también vive a la luz de lo que te estás nutriendo, Timoteo. ¿Usted sabe cuántas veces aparece la palabra piedad en el Nuevo Testamento? Esta palabra, 15 veces. Sí, así mismo. De las 15, 13 están en las cartas pastorales. ¿Usted sabe cuáles son las cartas pastorales? Primera, segunda de Timoteo y Tito. Aparece 15 veces en el Nuevo Testamento y 13 en 3 cartas. Y en esta carta solamente, aparece 9 veces. Así que Pablo quiere hacer un énfasis muy claro a Timoteo de que el conocimiento que él debe de buscar y el conocimiento que él debe de guardar y proteger, Pablo está haciendo un énfasis de que él tiene que vivirlo. Está haciendo un énfasis muy marcado de que no es solamente tú tener el conocimiento correcto y la doctrina correcta, sino el estilo de vida coherente con esta vida, con este conocimiento que tú estás diciendo. ¿Por qué? Esta palabra piedad se usa como sinónimo de una palabra que representa reverencia y honrar a Dios. Por lo tanto, cuando Pablo le está diciendo, el juego de palabras que Pablo está usando, le está diciendo: Timoteo, vive todos tus días como si tú estuvieras honrando a Dios, delante de Dios y sometido a Dios. Timoteo, tú dejaste de ser una persona egocéntrica a ser una persona dioscéntrica. Timoteo, no se trata de ti ya, se trata de que ahora tú te disciplines de una manera que puedas mostrar a otros quién habita en ti. Antes, Timoteo, tú pudieras decir: no hay lugar para Dios, pero ahora tú dices: he puesto a Dios siempre delante de mí. Una vida disciplinada para la piedad vive siempre teniendo a Dios delante. Ahora, ¿cómo definiríamos la piedad? La piedad la pudiéramos definir de esta manera, una manera bien sencilla. Es la manifestación externa de la devoción interna. Lo voy a repetir. La piedad es la manifestación
externa de tu devoción interna. Ahora usted entiende por qué es tan importante nutrirse de la palabra de Dios. Porque cómo nosotros crecemos en nuestra devoción por Dios si no es conociendo la palabra de Dios. No hay manera de que usted crezca en su devoción por Dios sin la palabra de Dios. Sígame, no se me pierda. Y si la piedad es la manifestación externa de mi devoción interna y no hay devoción interna, no hay vida de piedad externa. Por lo tanto, la vida de piedad es la manifestación de lo que Dios representa en tu vida como tu mayor tesoro. Sin devoción por Dios no hay piedad tampoco. Y no hay crecimiento en la devoción por Dios si no hay palabra de Dios. ¿Qué es un devocional? A ver, a veces nosotros pensamos que un devocional es yo agarrar un libro de devocional, abrirlo, leer el versículo y la reflexión que esa persona hizo de eso. Bueno, si eso fuera nutrirse de la palabra de Dios, eso representara como una hoja de lechuga. Usted se está alimentando con una hoja de lechuga o una tallota, no sé cómo le llaman en su país, que es un tubérculo que no sabía nada. De hecho, le voy a confesar algo. Yo creo que en lo personal crezco más en mi devoción por Dios en libros teológicos y doctrinales que en uno de esos devocionales que uno tiene muchas veces. Porque en la manera que yo estoy conociendo a Dios y estoy conociendo a Dios, mi asombro por Dios crece. Pero ¿qué es un devocional? Es ese encuentro continuo con la palabra de Dios, donde yo, por medio del ejercicio de exponerme a la verdad de Dios, crece mi devoción por Dios. Eso es un devocional. No he agarrado una hora y tres versículos, ya terminé mi devocional, bye, cumplí, check. No. Es que yo me expongo a la palabra de Dios continuamente, de manera que mi devoción por Dios crece. Para eso hacemos devocionales. Si su devoción no lo está llevando a crecer en una devoción por Dios, revise el método y el instrumento. Ahora, ¿qué es la piedad? Es la manifestación externa de mi devoción interna, caracterizada, escuche bien, por un compromiso diligente y coherente de vivir lo que yo creo. Lo voy a repetir. Es la manifestación externa de mi devoción interna, caracterizada por un ejercicio diligente y coherente de vivir lo que yo creo. Ahora vaya viendo dónde Pablo está llevando a Timoteo. Es una vida consagrada lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo. Es una disciplina constante de ver cuáles son las verdades que están sosteniendo su vida y diligentemente esforzarse en ponerla en práctica. Y eso es lo que hace que uno pueda decir: wow, pero qué mujer más piadosa. ¿Por qué? Porque ella está mostrando externamente la devoción interna por el Dios que ella ha conocido. En pocas palabras, y a la luz del contexto del libro, lo veo con mayor claridad. Es vivir coherentemente con la fe y la doctrina que ha abrazado. Eso es todo. En el contexto del libro completo, lo que Pablo está criticando de los falsos es esta hipocresía. Usted lo ve en el versículo 2 del capítulo 4. Mediante la hipocresía de mentirosos. Y Pablo está llamando ahora a Timoteo, a diferencia de ellos, a no ser hipócrita, sino disciplinarse en mostrar externamente la devoción de lo interno. Y esa devoción de lo interno va a crecer cuando se nutre continuamente con la palabra de Dios. Por eso le decía al principio, no hay piedad sin palabra de Dios y no hay devoción sin palabra de Dios. Escuche cómo lo dijo Calvino: el cuerpo se desgasta con el tiempo, pero el alma se fortalece con la práctica constante de la piedad. ¿Qué mayor ejercicio
que meditar en la palabra de Dios y servir al prójimo en amor. Palabra de Dios y manifestación de la palabra de Dios. Entonces, la pregunta del millón: pastor, ¿cómo me ejercito para la piedad? Bueno, Pablo no da los detalles en este texto, pero vamos a usar el contexto para que nos informe cómo podemos ejercitarnos en la palabra de Dios. Lo grande es que lo que le voy a decir no es nada que no le haya mencionado, pero quiero que usted lo vea en el texto. ¿Qué usted y yo podemos observar en el texto en lo que se ha dicho? Bueno, hay un paralelo entre nutrirse, es un ejercicio continuo, nutrirse no de comida chatarra, no de mitos, no de basura, no perder el tiempo, entrar en debates. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero antes a mí me pasaba mucho que entraban unos debates que no tenían fin. Y sobre todo si los tiempos finales, empezábamos a hablar y tú tienes tu posición y yo mi posición y terminábamos cada quien. Y tú decías, ¿y salimos edificados? No, lo que agotamos fue energía, tiempo, palabras, saliva. Y te dirá, bueno, pero en los tiempos finales es bueno discutir. Sí, es bueno discutir, pero ¿por qué no discutimos cómo estamos viviendo en una vida de piedad? ¿Por qué no animarnos unos a otros y preguntarnos cómo va tu matrimonio? ¿Cómo vas en tu rol de esposo, de esposa, de líder, de pastor? ¿Cómo vas en la crianza? ¿Cómo vas aquí? Y confrontarnos, incomodarnos un poco. Así que, si usted observa conmigo, aquí hay un paralelo entre nutrirse de la palabra de Dios, que es el libro más piadoso que existe sobre la tierra, que jamás usted vaya a leer. Nosotros nos encantan los buenos autores, nos encantan los buenos escritores, pero yo no sé si usted ha caído en la tentación que yo he caído muchas veces, en que nosotros leemos más de otros autores que del autor de la Biblia. Y yo lo confieso, a veces me siento más animado a leer de un libro de alguien que alguien escribió que del libro que Dios escribió. Y no está mal en que usted lea libros de autores buenos, no está mal, no me malinterprete. Y no diga, el pastor dijo que no leamos libros. No. Lea el libro, pero lea el libro también. Priorice el libro sobre cualquier otro libro. Pero observemos para ver cómo podemos ejercitarnos en la piedad. Usted ve el paralelo, nutrirse. Y por otro lado, usted ve otro ejercicio continuo de disciplinarse para manifestar la piedad. No sé si usted me está siguiendo. Estoy tratando de usar el contexto de los versículos para responder a la pregunta: ¿cómo me ejercito en la piedad? Este paralelo entre alimento espiritual y ejercicio de la piedad, es decir, deben de caminar juntos. En otras palabras, yo debo de ejercitar mi piedad poniendo en práctica lo que conozco de Dios. Debo de esforzarme. No necesitas la palabra te lo está diciendo claramente. Lo voy a poner en el contexto de yo como esposo. Como esposo, yo me ejercito en la piedad siendo el esposo que yo sé que la Biblia me dice que yo tengo que ser. Y esforzándome en hacerlo continuamente, estoy ejercitándome para la piedad. Llegará un momento en que mi esposa me dirá: wow, tú eres un esposo piadoso. No lo estoy haciendo para ganarme el título de esposo piadoso, lo estoy haciendo como resultado de lo que Dios me está diciendo. No hay manera de crecer en la piedad si yo no pongo en práctica las verdades que Dios ha dicho en su palabra que debo de hacer. No trates con aspereza a tu esposa. Tengo que esforzarme en cuidar mis palabras. Séle fiel a tu esposa, marido de una sola mujer. Tengo que cuidarme. ¿Dónde se van estos ojos y mis pensamientos? Yo tengo que hacerlo de manera intencional, sacrificial y continua. Si es mi esposa la que está llamada a ser una esposa que honre a Dios, para ella disciplinarse en la piedad es venir delante del Señor, conocer la voluntad de Dios por su palabra, orar continuamente para que lo que ella no es todavía por el Espíritu de Dios. Pero ese ejercicio continuo de orar, de venir a la palabra y de poner por práctica lo que he aprendido en oración y en dependencia en el Espíritu, es la manera como me ejercito para la piedad. No hay fórmulas mágicas, requiere sacrificio.
No hay manera de cortar estos atajos. Usted y yo estamos llamados a ser coherentes fuera de la iglesia y vivir la fe a la luz de lo que conocemos. Por eso es, en la medida en que me nutro de la palabra de Dios, crece mi entendimiento de la voluntad de Dios y mi asombro de Dios y de lo que a Dios le agrada. Y ahora me disciplino para vivir como a Dios le agrada y no como yo quiero. Porque ya yo no vivo de una manera egocéntrica, sino cristocéntrica. Si Dios me dice cómo debo instruir a mis hijos en el temor del Señor, yo debo de pensar cómo lo hago de una manera que honre a Dios, que cuidando el corazón de mis hijos para que no se exasperen, pero a la vez siendo diligente. No se lo puedo delegar a más nadie. Pero en la iglesia me ayudan. Sí, la iglesia te va a ayudar. Aquí hay ministerio de niños. Isaac y Abby Magaña te van a ayudar, pero la responsabilidad es tuya. Y yo me esfuerzo, sé lo que tengo que hacer y lo hago. Y en ese ejercicio me disciplino para la piedad. Tengo problemas con la lujuria, viendo pornografía, por ejemplo, si ese fuera tu caso. Yo me disciplino para la piedad recordando que lo que estoy viendo está contaminando y distorsionando mi versión de la sexualidad. Y está llevándome a pensamientos pecaminosos, lujuriosos, infieles. Disciplinarme para la piedad es primero traer a la luz esto. Recordar que soy adicto o que tengo una lucha mayor de la que puedo controlar. Y ahora por las verdades de la palabra de Dios, y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, y esta es la voluntad de Dios, que te apartes de fornicación, y esta es la voluntad de Dios, que sean santos porque yo soy santo. Ok, esta es tu voluntad, Dios. Ahora yo me disciplino en oración, porque tengo que orar, en dependencia del Espíritu de Dios, para huir de lo que veo, de lo que oigo, que pueda empujarme a esa dirección. Ahora le toca el ejercicio a usted. ¿De qué manera te vas a ejercitar en la piedad? Es sencillamente en ese ejercicio continuo de buscar a Dios en oración, en la palabra de Dios, y responder en obediencia a esto. Mire cómo dijo el gran puritano John Owen: el hombre que no ejercita su alma en la piedad es como el soldado que no practica su destreza. La disciplina de la piedad es la práctica diaria de la fe que sostiene al creyente en medio de cada batalla. Si tú tienes problemas con la lengua, que lo único que sale por tu lengua es veneno, y tú sabes que Santiago dice que tú tienes que controlar la lengua, ejercítate poniéndole un freno a tu lengua. Y aun cuando tú lo que quieres es vomitar, ponle un freno a tu lengua en oración, en dependencia del Espíritu, porque es lo que la palabra de Dios te dice. Y por eso la semana que viene Pablo le dice a Timoteo, bueno, no la semana que viene, usted lo puede leer hoy, pero en el sermón de la semana que viene, sé ejemplo en conducta. Porque es que mi conducta tiene que ser coherente a la doctrina que tú estás guardando y has seguido, Timoteo, a la palabra de Dios que te está nutriendo, Timoteo. Los herejes están ahí de hipócritas, enseñando cosas torcidas, moviendo a la gente a una gloria personal, de moralismo o de legalismo. No. La piedad genuina, Timoteo, es un estilo de vida. Y es un estilo de vida que requiere sacrificio. Es un estilo de vida que requiere disciplina. Es un estilo de vida que requiere oración. Es un estilo de vida que requiere dependencia del Espíritu. Es un estilo de vida que requiere de la palabra de Dios continuamente. No hay manera. ¿Cómo usted pretende vivir como piadoso si no conoce la voluntad de Dios, si sus afectos no están por Dios, si no depende del Espíritu de Dios? No, hermano, usted va a caer en una carga imposible de llevar. Es un estilo de vida viviendo en obediencia a la sana doctrina. Ahora bien, vaya conmigo al texto, porque Pablo ahora lo contrasta con el ejercicio. Entrénate para modelar a Cristo. Entrénate. Versículo 8: porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesas para la vida presente y también para la vida futura.
Pablo está diciendo, la piedad requiere, escuche bien, sígame para que no se convierta en un rabacucu. La piedad requiere la doctrina correcta y la obediencia correcta. Pero mire lo que el texto dice, que es donde quiero poder. Todo esto requiere una motivación, como toda disciplina. Una motivación que te traiga una satisfacción, que sea lo que te impulse a. Le voy a poner el ejemplo cuando uno está adolescente. Voy a poner el ejemplo de mi adolescencia. Me voy a mi adolescencia. El hombre adolescente, cuando es adolescente, ni se baña, ni se perfuma, ni se peina, vive así. Desde el momento en que se enamora o le interesa a alguien, ustedes se están riendo porque saben, se baña, se cambia. Hay un perfumito, papi, por ahí. Claro, se perfuma y ahí sale. Se pone comparón, decimos en mi país. ¿Qué cambió? Hay una motivación delante. ¿Ah? Esa motivación está cambiando sus hábitos. Y como cambia sus hábitos, cambia su presencia. Lleve eso a cualquier adicción. ¿Qué pasa con el adicto? El adicto es adicto y sus hábitos porque está buscando una gratificación inmediata. Y por esa gratificación se esfuerza en continuar, en continuar. Ahora vaya conmigo al texto, porque aquí está la gratificación. Aquí está la razón por la cual yo debo de disciplinarme para la piedad. Léalo, usted, mírelo. El ejercicio físico aprovecha poco. No es que no aprovecha, aprovecha poco. El ejercicio físico no es más importante que el ejercicio espiritual. Porque mire la motivación aquí. Pues la piedad es provechosa para la promesa, tiene promesa en la vida presente y también para la vida futura. ¿Cuál es la motivación por la cual yo me voy a disciplinar en la piedad? ¿Para decir que soy más piadoso que otro y mostrarme a otros como más, y mis cartas de representación más piadoso que el otro hermano? No. Hermanos, lo hacemos porque hay promesas para ahora y hay promesas para después. Más adelante Pablo va a decir, no solamente son promesas, es una esperanza. Y es por esa esperanza y por esa promesa que la creo en el presente, que entonces yo me disciplino para mostrarle al mundo la devoción del Dios que he creído y que me ha salvado, y consecuentemente he decidido obedecerle y honrarlo. ¿Cuál es el problema de la pornografía y la masturbación? Es que usted está diciendo, yo quiero la gratificación ahora. ¿Cuál es el problema de novios que tienen relación antes de casarse? Quieren la gratificación ahora. ¿Cómo usted vence eso? Creyendo por la fe que hay una gratificación mayor, hay un tesoro mayor, hay un afecto mayor y una devoción mayor, que vas a poner en espera todo aquello que no le agrada a ese Señor que te salvó. Y tú dices, allá está mi esperanza en el que me salvó. Hermanos, mírelo. Cuando yo le digo que no a este pecado aquí, ahora, presente, estoy diciéndole que sí a las promesas que tengo en el Señor. Esa es la verdad. Yo no quiero gratificación ahora. Yo tengo una promesa mayor. Tengo afectos mayores. Tengo un tesoro mayor. ¿Quién es el mejor ejemplo de piedad? ¿Quién? Mire lo que dice Pablo cuando menciona a Cristo en el capítulo 3 del capítulo 3 de esta misma carta. Vaya conmigo al capítulo 3. ¿Y qué dice en el versículo 16? Léalo usted, por favor. ¿Qué dice el versículo 16? Indiscutiblemente grande es el misterio. ¿De quién? De la piedad. ¿Y después de quién va a hablar? De Cristo. ¿Y qué dice de Cristo? Fue manifestado en la carne,
vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El ministerio de Cristo es el ministerio de la piedad. Disciplinarme para la piedad es modelar a Cristo. Pablo dice, o el autor de Hebreos dice en el capítulo 12, que Cristo por el gozo puesto delante. ¿Usted ve la motivación? Por el gozo puesto delante. Hebreos 12 dice, por el gozo puesto delante, versículo 2 del capítulo 12 dice, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. ¿Quién es Jesús? El autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considera a Jesús aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no te canses ni te desanimes. Cristo es el modelo de piedad. Cristo es el ministerio de la piedad. Y Pablo le está diciendo, disciplínate para mostrar externamente la devoción que tienes de Cristo. Una persona piadosa, un cristiano piadoso, una iglesia piadosa, es una iglesia que muestra a Cristo. Es la iglesia que muestra a Cristo. Disciplinarte para la piedad es entrenarte para modelar a Cristo. ¿Hay alguna área en tu vida en la que tú eres disciplinado o disciplinada? Hay gente que se levanta temprano. Yo quisiera levantarme a las 5 de la mañana, hacer ejercicio de 5 a 6, a las 6 tener mi devocional. Oren por mí. Pero si usted hace todo eso y no tiene como prioridad disciplinarse para la piedad, falló. Póngale el mismo esfuerzo y el mismo empeño para poner en práctica las verdades que Dios demanda de nosotros. Ese esfuerzo de vivir delante de Dios y para la gloria de Dios tiene promesas en la vida presente y en la vida venidera. Y como yo dije al principio, no hay cristiano que no esté llamado a ser un cristiano que no sea piadoso. Cristiano es igual a discípulo de Cristo es igual a piadoso. Calvino dijo, la verdadera piedad no es un simple ejercicio externo, sino el fruto del conocimiento genuino de Dios y su verdad. Es la devoción del corazón a Dios, la cual debe ejercitarse continuamente para evitar que nuestra fe se debilite. Ve que la devoción, la piedad es la manifestación externa del Dios del cual usted es devoto. Por eso es que la piedad tiene la facultad de impactar todas las áreas de nuestras vidas. Y por eso Pablo sella diciendo, palabra fiel es esta. ¿A cuál palabra Pablo se está refiriendo? A la del versículo 8. Que el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa. Así que hermanos, pensamos por un momento en cuáles cosas nosotros somos cuidadosos, diligentes, somos buenos. Ponemos esfuerzo, nos sacrificamos. Y piense de qué manera usted puede hacer lo mismo en vivir la fe que usted ha creído por el gozo que tenemos de saber que hay una promesa mayor, que es la promesa de encontrarnos con nuestro Señor cara a cara. Pablo lo expresa en otra carta, en 1 Corintios capítulo 9. No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Y Pablo nos anima y dice, corran de tal manera que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ser un atleta requiere mucho sacrificio, disciplina y abstinencia. Ser un cristiano piadoso también. La única diferencia es que el cristiano piadoso cuenta con la ayuda del Espíritu. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible,
pero nosotros, Pablo dice, una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo lo que está diciendo: yo me abstengo, aunque sude sangre, yo me abstengo por el amor que merece mi Señor y mi Salvador. Vivamos de la misma manera. Y por eso el último punto que Pablo menciona es cómo él se mantiene firme en la esperanza. Versículo 10: porque por esto, porque hay promesas para el presente y para el futuro. Hay una meta, hay un gozo delante. Yo me disciplino, y no solo me disciplino por esto, yo también me esfuerzo. ¿Por qué? Porque mi esperanza no está aquí, Pablo dice. Mi esperanza está en el Dios vivo, que es el Salvador de todos. Mi esperanza es el Dios vivo, que es el Salvador de los que creen. Él se mantiene firme, trabajando y esforzándose, hermanos. Cuando salgamos de aquí hoy, es el momento de tomar seriamente la manera como vivimos nuestra fe. Es esforzándonos, va a requerir dolor, va a requerir sacrificio, va a requerir humildad, va a requerir pedir perdón, va a requerir perdonar. Va a requerir reconciliarte, va a requerir tener conversaciones incómodas, va a requerir confesar tus pecados, va a requerir perdonar los pecados confesados, va a requerir tomar decisiones radicales, dejar de ver series que te arrastran a pecar, o ver o escuchar canciones que lo que alimentan es tu morbo, tu ego. Va a requerir sacrificio, pero lo hacemos por el gozo, la promesa presente y futura. Su esperanza está en Dios. Y le digo una cosa: nuestra esperanza también. Más adelante, la próxima semana, vamos a ver que Pablo le dice: cuídate de ti mismo, Timoteo, porque la esperanza no está en nuestro desempeño. Nuestra esperanza no está en lo bien que lo hagamos, un día, 2 días, una semana. Nuestra esperanza está en aquel que prometió sostenernos y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra esperanza está en saber que Cristo me sostiene. Mi esperanza está en saber que Él empezó la buena obra y Él la va a perfeccionar. Mi esperanza está en saber en que Él me está santificando progresivamente. Mi esperanza está en mi Salvador y que Él está trabajando continuamente. Gálatas capítulo 6. Pablo dice algo similar cuando él dice en el versículo final, dice que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Eso pudiera generar una confusión. ¿Está Pablo predicando universalismo? No, de ninguna manera. Los eruditos entienden que esa palabra en griego especialmente se traduce también para ser precisos. Así que cuando usted lee que Dios es el Salvador de todos los hombres, para ser precisos, de los creyentes. Y es la palabra que Pablo usa en Gálatas cuando dice: para ser precisos, la familia de la fe. Hagamos bien a todos, pero para ser precisos, la familia de la fe. Hermanos, quisiera tener más tiempo, pero hay algo que el texto me informa que me llena de mucha esperanza y gozo. El Dios que nosotros creemos es un Dios vivo. Es relacional, está presente en nuestras vidas y nuestra esperanza descansa en Él. Aún esta capacidad de poner en práctica lo que conozco que es su voluntad, descansa en Él. Ahí está nuestra esperanza. Nosotros somos débiles, vamos a fallar. Nuestra esperanza está en el Señor. Pablo escribió lo que el Señor le dijo: bástate en mi gracia. Por lo tanto, no te sientas como si tú eres un fracasado porque no estás viviendo a la luz de lo que sabes que debes de vivir. No. Toma esa frustración, tráela delante del Señor y comienza a vivir a la luz de lo que debes de vivir, piadosamente, en oración, en la palabra, creciendo en tu devoción por Dios. Ahí está tu esperanza, al saber que Él también es vivo y te sostiene. Cuando iniciamos dijimos que la idea que queremos que ustedes guardaran es que
Un cristiano piadoso, una iglesia piadosa se nutre continuamente en la palabra de Dios. Es algo que tú puedes hacer. Una iglesia muestra una disciplina constante en la piedad. Es algo que también tú debes hacer. Pero no pierdas lo último de la idea central. Es que mantiene firme su esperanza en Dios. Es porque sabe que necesita de Dios para esto. Esperanza está en Dios. Si tú nos visitas y no tienes una relación con Dios, o alguien te invitó, o tú no sabes de lo que estamos hablando, y tú dices, yo quiero al Señor, Dios me habló, quiero recordarte que Él dice que nosotros, todo el que está aquí, ha puesto su esperanza en Dios, que es un Salvador, especialmente a los que han creído. Y usted preguntará, ¿por qué Él es el Salvador? Porque estábamos perdidos, y Él vino a salvar a los perdidos. Y tú puedes ser el peor de los pecadores, y si crees en Jesús para perdón de tus pecados y te arrepientes de todos tus pecados, aún los más oscuros, Él te perdona y te salva. Pablo dice, nosotros hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador. En Él creemos. Los que creen y saben que sin Cristo están perdidos. Los que creen y saben que Cristo es el único capaz de salvar. Los que creen y saben que la confianza está en lo que Cristo ha dicho. No hay religión que pueda salvarte. No hay buena obra que pueda salvarte. No hay iglesia que pueda salvarte. No hay hombre que pueda salvarte. Solo la obra de Cristo. Y ahí es donde está puesta nuestra confianza. Y te invitamos a que tú también pongas ahí tu confianza. Iglesia, vivamos una vida piadosa.